Ahora bien, somos llamados para estar arriba y no abajo, para ser cabeza y no cola. Dios nos posicionó. El momento donde te pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está ahí contigo. Cuando José cayó en el hoyo, o cuando sus hermanos lo tiraron en el hoyo, Dios estaba con José. No olvidar la casa de mi padre. Y Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Donde te afligen, ahí Dios te fructifica. Pero Dios te hace olvidar el dolor. Dios te hace olvidar la ruina. Dios te hace olvidar el pasado. Por eso nosotros debemos de cantar alabanza de victoria. No alabanza que nos entristezcan. Ninguna ruina, ninguna fosa, ni ningún argumento del diablo puede impedir lo que Dios ha depositado en ti. Lo que tú tienes, lo que tú portas es más grande que el proceso que tú estás viviendo. Este es su espacio, el poder de la palabra. ¿Cómo salir de la ruina y de las fosas espirituales? El ser humano por naturaleza emigra buscando una solución, una mejor vida, y es aceptable porque incluso en la palabra de Dios habla de mucha gente que emigraron. E incluso hubo un momento de hambruna donde otros fueron a emigrar buscando una mejor solución. Sin embargo, la palabra nos enseña en el libro de los Salmos 107, donde el pueblo de Israel llegó un momento en que se apartó de Dios y cayeron en ruinas. Y en su ruina ellos clamaron a Dios. ¿Qué pasó cuando ellos cayeron en ruina? Que la palabra de Dios dice. Dice, pero llegó un momento en que su alma no deseaba el pan. No tenía el deseo ni del alimento, porque estaban devastados. Pero la Biblia nos enseña y habla y dice que este pueblo clamó a Dios y Dios lo oyó, envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Un primer punto aquí es que Dios lo sana, y cuando lo sana, lo libra de la ruina en la cual estaba viviendo. Hay muchas personas que viven en ruina, pero necesitan ser sanados. Sanado espiritualmente, sanado emocionalmente, porque hay situaciones que lo atrapan y lo mantienen cautivo durante mucho tiempo. Viven en un cautiverio espiritual, de tal manera que no avanzan. Un día crecen, por un día se sienten cabizbajos. Es como un estado de ánimo. Hoy estoy bien, mañana dejo de estar bien. ¿A qué se debe esta situación? Recuérdense que nosotros como seres humanos tenemos partes emocionales, emotivas, y según la condición, así cambiamos. Por eso la palabra de Dios nos dice vivir en el Espíritu y confiar en lo que Dios dice. A pesar que el entorno en lo cual yo estoy viviendo es contrario a lo que Dios me ha dicho. Pero cuando estoy cimentado en la palabra del Espíritu, aunque venga la tormenta, yo sigo cimentado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere traer ruina a nuestra vida. Para eso vino el Espíritu de Dios, para restaurarnos y sanarnos. Cristo nos restauró y envió su Espíritu para que nosotros caminemos conforme a su voluntad. Ahora, las personas emigran. ¿Por qué? Por la necesidad del pan. Y hay una historia que la palabra nos enseña de una mujer llamada Noemí, el cual su esposo y sus hijos emigraron porque en Belén había hambruna. ¿Había hambruna dónde? En la ciudad de Dios, donde Dios estaba. Ellos salieron huyéndole a la hambruna, pero ellos se olvidaron que Dios estaba ahí. A pesar de la situación en la cual ellos estaban pasando, Dios estaba ahí. Y sucede muchas veces que nosotros huimos del proceso. Y al huir del proceso en la cual Dios permite que nosotros pasemos, caemos en ruina. Y eso fue lo que pasó con Noemí. Noemí huye del proceso, se va a los campos de Moab. Y en los campos de Moab acontece algo. Se mueren sus hijos, se le muere su esposa, su esposo. ¿Y qué quedó Noemí? Quedó con sus dos yernas. Y Noemí regresa hacia Belén con las manos vacías. De tal manera que ella dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque yo salí con las manos llenas y ahora salgo con las manos vacías. Su alma estaba en amargura, en ruina. Sin embargo, Ruth la acompaña y oye la palabra que Ruth dice. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, Ruth se va ¿hacia dónde? Hacia Belén, de donde salió Noemí. ¿Salió por qué?
buscando una mejor calidad de vida y no la encontró. Porque la calidad de vida te la da Dios. Por eso es que nosotros como cristianos debemos siempre estar enfocados en la palabra que Dios dice, a pesar que lo que yo estoy viviendo sea contrario. El apóstol Pablo habla en el libro de Filipenses 4, en el verso 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento y guardará tu corazón. Que cuando Noemí llega a Belén, Dios entonces la bendice a través de Ruth. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el pueblo de Israel por muchos momentos vivieron altas y bajas, pero fue porque ellos hubieron momentos en que confiaron en Dios y hubo un momento en que dejaron de confiar en Dios. ¿Qué está pasando hoy en día? Muchas personas se están buscando a Dios para que le dé el sustento. Muchas personas buscan a Dios para que los sostenga del pan. Eso hicieron en un momento cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, que le dio panes y peces. Luego que ellos se saciaron, empezaron a buscar al maestro. Y el Señor le dijo, ustedes no vienen a mí porque vieron los milagros o vieron las señales, sino porque se comieron el pan y se saciaron. Ustedes vienen a mí por los panes y por los peces. Y muchas veces nosotros entramos en una ruina espiritual y en una fosa en el cual no podemos salir. Y nos mantenemos cautivos en un pensamiento de ¿qué? De buscar las cosas que se ven. Y nos olvidamos de buscar las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y especifica, Dios llama a las cosas que no se ven como si fuera. Nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios, a pesar que lo que yo vea sea contrario a lo que Dios me haya dicho. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Hay una tribulación, pero la tribulación es momentánea. Y porque la Biblia dice, porque esta leve tribulación, es decir, lo que tú puedas vivir ahora es leve con la gloria que se aproxima. ¿Qué es lo que dice? Es momentánea y está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. Ahora bien, somos llamados para estar arriba y no abajo, para ser cabeza y no cola. Dios nos posicionó. El problema está en creer en la posición en la que tú te encuentras. Porque a veces miramos el proceso, miramos la prueba y dejamos de mirar a Dios. Nos levantamos llenos de energía muchas veces, pero cuando vienen acontecimientos contrarios a lo que yo quería en ese día, nos afligimos. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. En ningún momento la palabra te dice que tú no ibas a tener tribulaciones, ni ibas a tener aflicciones. Lo que te dice es que a pesar de las tribulaciones y las aflicciones, Dios te iba a librar de esto. Por eso David cita en el Salmo 27, hablando acerca de la confianza que él depositó ante Dios. Dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Ahí está la palabra, confianza. David depositó la confianza en el Señor, a pesar del proceso en el cual estaba viviendo. Él siempre vio a Dios. En su angustia, él vio que Dios estaba obrando. ¿Qué está pasando hoy en día? Que hemos perdido la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos más la tribulación y vemos más el proceso y vemos más la prueba que el Dios que nos llamó. Dios no te dará carga que no pueda sobrellevar. Dice, porque fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podáis soportar. Pero Él nos dará, juntamente con esa carga, la salida a fin de que podáis soportar. Dios te ha entregado herramientas de poder. Por lo tanto, aunque tú quizás estés viviendo un momento de ruina, no va a permanecer esa ruina en tu vida, porque Dios enviará su palabra en tu vida. Dios va a sanarte y Dios va a librarte de la ruina, porque el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento y guardará tu corazón. Claro, vienen aflicciones, vienen depresiones, vienen tribulaciones, vienen momentos donde te pregunta, ¿dónde está Dios?
Dios está ahí contigo. Cuando José cayó en el hoyo o cuando sus hermanos lo tiraron en el hoyo, Dios estaba con José. Cuando José fue llevado y vendido como esclavo a la casa de Potifar, Dios estaba con José. Cuando José estaba en la cárcel, ahí Dios estaba con José. Y cuando José llegó al palacio, Dios seguía estando con José. Por eso la Biblia dice que José habló y dijo, y le puso nombre a sus hijos, Manasés y Efraín, diciendo, porque Dios me hizo olvidar la casa de mi padre y Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Donde te afligen, ahí Dios te fructifica, pero Dios te hace olvidar el dolor, Dios te hace olvidar la ruina, Dios te hace olvidar el pasado. Por eso nosotros debemos de cantar alabanza de victoria, no alabanza que nos entristezcan, no alabanza que llamen cosas de hablando de que en mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que no estaban huyeron. No, cántale a Dios y dale, Señor, gracias por lo que se fueron, pero también gracias por lo que han de venir, porque tú estás conmigo. La Biblia dice, tu vara y tu callado, hablando el salmista David, me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aunque tú pases por el fuego, no te vas a quemar. Y cuando pases por las aguas, no te ahogará. Ninguna ruina, ninguna fosa, ni ningún argumento del diablo puede desbaratar o puede impedir lo que Dios ha depositado en ti. Lo que tú tienes, lo que tú portas es más grande que el proceso que tú estás viviendo. Por lo tanto, declara la palabra de fe y levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte este contenido, dale like y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que todo lo que tú emprendas te salga bien. Por lo tanto, mantente firme porque Dios te ha dado la victoria. Shalom.